Buenas tardes chicos, el tema de hoy es organización funcional y del sistema motor. Bien, nosotros como seres humanos tenemos más de 750 músculos y estos están controlados y coordinados en todo momento. Todas nuestras acciones van dirigidas hacia el exterior, desde las más elementales como algún movimiento, nos paramos, nos sentamos, hasta las más complejas como correr, hacer ejercicio, van a depender de la capacidad de nuestro sistema motor para que pueda gobernar todos nuestros 750 músculos y esta coordinación pues nos va a permitir afortunadamente que nosotros tengamos una relación con el mundo exterior y en medida que podamos conseguir, estas las podemos adaptar y también las podemos modificar. Más adelante vamos a ver cómo. Existe una actividad motora y esta no se debería analizar por separado con todos nuestros procesos sensoriales. Me refiero a procesos sensoriales: vista, olfato, tacto, gusto. Entonces, cuando hay una información sensorial, se transmiten a una segunda fase que son los procesos cognitivos y posteriormente se responde a una actividad motora. Vamos por pasos. Fase 1. Actividad sensorial. Es decir, que el ser humano va a recibir una información, la va a transmitir y esa información va a tener un impacto a nivel de estructuras específicas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo toco algo caliente? A través de un efecto sensorial recibí una información, lo procesé rápido y mi respuesta fue quitar la mano de, no sé, la plancha, por ejemplo, una olla caliente, agua caliente. ¿Ok? Ahora bien, después de una etapa sensorial, nos vamos a un proceso cognitivo, es decir, la integración de la información, donde nosotros vamos a elaborar planes de acuerdo a nuestros deseos o necesidades. Después se va a difundir y se va a converger hacia las estructuras corticales de asociación. Posteriormente nos vamos a la etapa motora, es decir, a una respuesta. Ponía el ejemplo, si nosotros vamos a hacer una competencia, tenemos una fase sensorial, estamos escuchando que en algunos segundos va a sonar una campana, un disparo, un silbato. ¿Ok? Proceso esa información y el cuerpo va a poner en alerta los músculos que se van a utilizar. Al momento que yo escucho el disparo de salida, pues voy a responder con una actividad motora y en este caso pues voy a empezar a correr. Asimismo, pues toda esta información para la ejecución del movimiento pueden ser de diferentes tipos. Está la sinestésica, es decir, los receptores articulares y musculares acerca de los datos mecánicos. Está la somestásica, que son los receptores del tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Está también una información vestibular, es decir, la posición de la cabeza o del cuerpo. Y también podemos tener una información visual, auditiva y olfativa para poder identificar o localizar la forma de los objetos. Entonces, por varios mecanismos de información, yo puedo responder a la ejecución de un movimiento. Esta es la misma información en diferente gráfica. Tenemos el cerebro, el tronco del encéfalo y la médula espinal. A través del cerebro, vuelvo a repetir, tenemos las aferencias visuales, es decir, lo que estamos viendo, lo que estamos a punto de ejecutar.
se pasa la información a través del tronco del encéfalo. Al mismo tiempo se pasa la información a la médula espinal y viene un mecanismo de retroalimentación para poder tener una eferencia motora. Por eso mencionaba al principio que los movimientos o los músculos no se deben analizar por separado del sistema nervioso. Y todo esto va a depender de estas unidades motoras. Estas unidades motoras son las neuronas, una unidad estructural y también funcional. Bien, todos nuestros músculos esqueléticos están controladas por unas motoneuronas específicamente que se denominan alfa, que son neuronas colinérgicas. Esta es la estructura. Tenemos el núcleo, como toda célula, núcleo, dendritas, tenemos el cuerpo, que se denomina axón, y también tenemos telodendritas. Siempre en clase yo pongo el ejemplo como si la computadora fuera nuestro cerebro y los cables que salen del CPU, que está conectando, por ejemplo, al ratón, a teclado, a la impresora, al USB, a los audífonos, son las unidades motoras. Son los que van a transmitir una información para la ejecución de un movimiento y viceversa. Yo a través del teclado puedo poner Enter, puedo borrar y eso también lo va a recibir el cerebro, que en este caso sería el CPU. Bien, entonces estas neuronas colinérgicas, cuyo soma se encuentra en el asta anterior de la médula espinal y en los núcleos motores de los pares craneales. Esta unidad motora, vuelvo a repetir, es un conjunto formado por una motoneurona alfa que van a inervar las fibras de los músculos esqueléticos. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Bien, tenemos el axón que, como podemos observar, se ramifica para inervar varias fibras musculares. Y estas funcionan a través de un potencial de acción. Es decir, cada vez que la motoneurona genera un potencial de acción, todas las fibras musculares que inervan se pueden contraer. Aquí está el ejemplo. Esta es un corte transversal de la médula espinal. Están las motoneuronas y estas van a, entre comillas, cablear las fibras musculares. Se genera un potencial de acción para poder hacer una contracción. Vuelvo a repetir, aquí están las fibras musculares, aquí está la motoneurona y sus ramificaciones a todas las fibras musculares. Tenemos varios tipos de unidades motoras. Tenemos, esto va a depender desde el punto de vista morfológico, es decir, no son las mismas unidades motoras que tenemos en las piernas a las que tenemos en los músculos abdominales o los que tenemos en los bíceps, por ejemplo. Depende de la morfología del músculo, también de los procesos bioquímicos y también de los procesos mecánicos. Entonces, hay tres tipos de unidades motoras: tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Las tipo 1 son las unidades motoras lentas, tipo 2A las unidades motoras intermedias y las tipo 2B las unidades motoras rápidas. Por ejemplo, este tipo 1 o lentas son resistentes a la fatiga. Las 2A son rápidas y son también resistentes a la fatiga. Y las 2B son rápidas, pero estas son muy fatigables. Entonces, todo esto va a depender también de las características mecánicas de contracción. Entonces, este tipo de unidades motoras, como mencioné al principio,
pueden ser sometidas o adaptadas o modificadas, depende de cómo nosotros lo estemos ejercitando. Aquí están las tipo 1 que son de contracción lenta, tipo 2A que son oxidativa rápida y tipo 2B que son las de contracción rápida. Entonces, conforme más alta, pues mayor carga de fatiga. Vamos a hablar específicamente cada una de ellas. Las motoneuronas tipo 1 se conectan a fibras musculares que generan tensiones discretas, pero periodos largos de tiempo sin que lleguen a fatigarse. Estas motoneuronas son cortas, son de menor tamaño, son de menor velocidad de conducción, tienen un menor umbral de excitación y tienen un potencial de acción de baja frecuencia, pero constante. Aquí, este tipo de motoneuronas se caracteriza por tener una actividad de descarga de potenciales de acción de baja frecuencia, pero constante. Los músculos que tienen predominio a este tipo de unidades motoras son llamados músculos lentos o músculos rojos. Las unidades motoras de tipo 2A ya mencionamos que son rápidas y que son resistentes a la fatiga. Estas tienen una capacidad aerobia suficiente para resistir a la fatiga. Las unidades motoras de tipo 2B son rápidas y fatigables, y estas poseen fibras musculares de gran tamaño que desarrollan fuerzas grandes en cortos periodos de tiempo para poder emplear un metabolismo anaerobio. La depresión de depósitos de glucógeno y la acumulación de ácido láctico los hace fatigables. Son motoneuronas relativamente grandes y tienen una elevada velocidad de conducción y un umbral de excitación. Vean, es tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Vean el tamaño de las unidades motoras, chicas, medianas y largas, ¿ok? Y los potenciales de acción, las chicas tienen un potencial de acción constante, aquí ya hay variabilidad y aquí son en periodos muy cortos. Podemos deducir entonces que este tipo de motoneuronas las podemos tener en las piernas, ¿ok? Y por ejemplo, en los brazos. Por tanto, el desarrollo de fuerza de un músculo o de un grupo de músculos están determinados, uno, por la cantidad de unidades motoras activadas y también por el grado de activación de cada una de ellas. Nosotros nacemos con un grado de activación normal, con cierta cantidad de unidades motoras, pero con base al entrenamiento, todo esto se puede ir modificando y adaptando. Esto es la unión neuromuscular. De aquí la relación del sistema nervioso y del sistema muscular. Aquí está la terminal axonal de una unidad motora. Aquí se está dando la unión neuromuscular. Y esto es la fibra muscular. A esta unión se le denomina sinapsis, es decir, la unión que existe entre el axón de la motoneurona y la fibra muscular. Cerca de la unión neuromuscular, el neuromotor va a perder su vaina de mielina. Recuerden que todas nuestras neuronas tienen una capa que se llama mielina, que lo voy a ejemplificar de manera didáctica y que seguramente ya lo han escuchado. Es como si fuera el plástico que recubre el cable o el cobre de un cable. Entonces, el cobre es la neurona
y el plástico que recubre pues va a ser la mielina en este ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay esta sinapsis o esta unión neuromuscular, este neuromotor va a perder su vaina de mielina y se va a dividir en ramas finas que se denominan botones o pies terminales, y estos contienen vesículas pequeñas que albergan una gran cantidad de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor de estas uniones. Vean, aquí está nuevamente la unión neuromuscular, aquí pierde su vaina de mielina, se hace la conexión y como podemos ver, lo que contiene son vesículas sinápticas y estas están ricas en acetilcolina, que es el neurotransmisor responsable de la contracción muscular. Entonces, si nos vamos a la fisiología de la contracción muscular, pues se divide en 4 etapas. 1 es la excitación. 2, el acoplamiento de excitación-contracción. 3, la contracción como tal, o también llamada teoría de los filamentos deslizantes, y posteriormente viene la relajación. Vamos a analizar primero la etapa de excitación. Voy a explicar el mecanismo de contracción muscular. Recordar que debemos tener unas motoneuronas que se van a conectar o va a tener sinapsis con la fibra muscular. Esta es una fibra muscular, esta es una motoneurona. Recordar también que las motoneuronas están recubiertas por una capa que se llama mielina. Y la fibra muscular pues tiene varios receptores, principalmente de acetilcolina, que ahorita voy a explicar un poquito mejor. De este lado podemos ver otra gráfica. Podemos apreciar las motoneuronas, los axones terminales y los botones terminales. Estos botones terminales los podemos traducir aquí en esta imagen. Entonces, primero, un impulso nervioso a partir de un potencial de acción. Una vez que ya se generó este potencial de acción, lo que va a provocar es que exista una permeabilidad de los botones terminales al calcio iónico. Esta permeabilidad va a hacer que el calcio entre y por tanto constituya una señal molecular que va a desencadenar a la exocitosis de las vesículas. Estas son las vesículas. Y estas vesículas contienen acetilcolina. Por tanto, lo que va a hacer el calcio va a provocar que estas vesículas liberen esta acetilcolina. Y a este proceso se le denomina exocitosis de vesícula. Mencionar que las fibras musculares contienen receptores de acetilcolina. Haciendo un paréntesis, estas vesículas, si hacemos una foto panorámica, nos trasladamos a esta parte. Cada vesícula sináptica contiene una enzima que se llama acetilcolina transferasa. Esta enzima va a catalizar la unión de coenzima A más colina para formar acetilcolina, y esta acetilcolina pues va a estar aquí guardada hasta que reciba la señal del calcio que ya fue penetrado secundario al potencial de acción que provocó una permeabilidad
para que este calcio pueda entrar y provocar esa señalización o esa cascada de señalización. En la etapa 5 o en el paso 5, se va a detectar a través de los receptores de acetilcolina, precisamente la acetilcolina que ya fue liberada a través de exocitosis. Cabe mencionar que estos receptores tienen 3 características: son nicotínicos, ionotróficos y permeables a cationes. ¿Qué quiere decir? Que me refiero a que son nicotínicos, ya que son capaces de responder a la presencia de acetilcolina. Son ionotróficos porque regulan el canal iónico a través de voltajes y son permeables a cationes, por ejemplo, el calcio como tal o el sodio. Mencionar que nosotros tenemos aproximadamente de 15 a 40 millones de receptores nicotínicos y cada impulso que se da se pueden liberar 60 vesículas de acetilcolina que van a contener aproximadamente 10.000 moléculas de este neurotransmisor. Si me voy un poquito a la clínica, hay una enfermedad que se llama miastenia grave. Se caracteriza porque los músculos son débiles y se cansan con facilidad. Y esta enfermedad es producida por la formación de anticuerpos circulantes que van a atacar a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Por tanto, no va a haber esta sinapsis, por tanto no se va a dar una contracción muscular, lo que va a desencadenar a la debilidad de esos músculos y a la enfermedad que se llama miastenia grave. Otro ejemplo, en el adulto mayor, teóricamente disminuye la cantidad de estos receptores, aunque hay otra teoría que dice que no disminuyen los receptores, pero lo que sí baja o disminuye es todo el mecanismo de señalización para la contracción muscular. ¿Qué pasa en el deporte? En el deporte, como hay una hipertrofia de varios músculos o hay deportes, dependiendo del músculo que más se trabaje, va a haber una adaptación de estos receptores. Entonces, teóricamente van a aumentar o va a aumentar la sensibilidad hacia la acetilcolina y toda la señalización de contracción. La segunda etapa de toda la fisiología de contracción como tal es el acoplamiento o la excitación-contracción. Vean, ya vimos esta etapa que fue la sinapsis, donde se liberó acetilcolina, etc, etc. En la fibra muscular hay estos canales que se llaman túbulos T, que también pues tienen los receptores del calcio. El calcio entra a esta parte de la fibra muscular que se llama retículo sarcoplásmico. Bien, entonces para que se origine una contracción del músculo, los potenciales de acción tienen que penetrar hasta este sistema de proteínas contráctiles y esto se logra a partir de estos canales o estos túbulos T que van a atravesar la fibra del músculo hasta llegar, repito, a este retículo sarcoplásmico. Los potenciales de acción al mismo tiempo van a inducir a la liberación de calcio que está contenido ya en el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático hacia el espacio exterior donde se encuentran las miofibrillas. Y este aumento de calcio a nivel citosólico pone en marcha los mecanismos contráctiles, lo que da lugar a esta etapa de acoplamiento, de excitación y o contracción.
Entonces, se ha demostrado que puede haber una adaptabilidad de la unión neuromuscular en circunstancias tanto en desarrollo, en deporte, en el envejecimiento y en ciertas enfermedades. Cuando nosotros aumentamos la actividad física, como mencioné hace un momento, vamos a provocar una hipertrofia dependiendo del músculo que utilicemos y por tanto se va a favorecer a la sinapsis neuromuscular. Mencionar, por ejemplo, que el músculo del corazón, el músculo cardíaco, tiene un potencial de acción más rápida, porque, como vimos al principio, sus motoneuronas son diferentes. En el músculo esquelético, su potencial de acción es media y en el músculo liso el potencial de acción es más lenta. Por ejemplo, en los intestinos, en el hígado, en el vaso, que está conformado por músculo liso. El calcio, que ya fue liberado del retículo sarcoplásmico secundario al potencial de acción, se va a unir a la troponina, que es una proteína contráctil que tenemos, permitiendo la unión fuerte de actina y miosina. La actina y miosina son estos círculos y hebras que podemos observar y que rodean a esta troponina. Esta es una imagen más generalizada, la sinapsis, los túbulos T, la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico, la salida de calcio a las proteínas contráctiles. Suena repetitivo, sin embargo es importante volver a mencionar y recalcar que ya se dio todo este proceso. El receptor de canales que libera calcio al citoplasma, el calcio se une a la troponina, permitiendo la unión fuerte de actina y miosina, y las cabezas de actina y miosina ejecutan el golpe de potencia y el filamento de actina se desliza hacia el centro del sarcómero. Aquí está todo el proceso y finalmente lo que se busca es que se unan estas proteínas contráctiles, repito, a través de la presencia de calcio, secundario a todo este mecanismo que ya vimos, y se entrelacen como si fueran los dedos de nuestras manos, de ambas manos, que se entrelazan, se hace la contracción, después se relajan. En este video abordaremos el análisis de la sinapsis mioneural, que es la comunicación entre una neurona y una célula muscular esquelética. Esta sinapsis es de tipo química y es la base del movimiento voluntario, aunque también cabe mencionar que se establece este tipo de unión con las células musculares lisas. Sin embargo, por el momento nos vamos a enfocar únicamente en la sinapsis que se produce en el músculo esquelético. Es importante recordar que el sitio de la membrana de la célula muscular en donde se produce la unión con los botones terminales de la neurona motora se denomina placa motora. Al ser una sinapsis química está formada por los siguientes elementos: el botón terminal con sus vesículas llenas de neurotransmisor, que en este caso específico es acetilcolina, la cual puede provenir de la síntesis en el cuerpo de la neurona o del reciclado del neurotransmisor que se ocupó en el potencial de acción anterior, así como sus respectivos canales dependientes de voltaje de sodio responsables de la despolarización que produce el potencial de acción, y de calcio, que permiten la entrada de calcio para que se pueda movilizar la vesícula del neurotransmisor y liberarlo. Después entramos a la hendidura sináptica, en donde difunde el neurotransmisor y es responsable del retraso sináptico, además de que en este espacio se encuentra la enzima acetilcolinesterasa, que es esa verde que tenemos ahí, y es capaz de degradar a la acetilcolina, como su nombre lo dice.
Por último, la membrana postsináptica, que en este caso es la célula muscular. Su membrana tiene algunas características especiales. Esta posee pliegues, en los cuales encontramos canales de sodio-potasio sensibles a acetilcolina, o también llamados receptores de acetilcolina, que permiten la entrada de sodio y la salida de potasio en cantidades suficientes para despolarizar la membrana y acercarla al umbral del potencial de acción. Y también posee canales de sodio sensibles a voltaje, responsables de llevar la carga positiva en cantidad suficiente para producir el potencial de acción ahora en la célula muscular, también denominado potencial de placa motora. Lo que ocurre en la sinapsis mioneural es lo siguiente. El potencial de acción es propagado hasta los botones terminales por los canales de sodio que permiten la despolarización, como los vemos ahí en color verde. Aquí permiten la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, que ocasionan que el calcio ingrese al botón terminal, como los vemos ahí, los de color morado. El calcio ocasiona que las vesículas que almacenan acetilcolina se fusionen con la membrana y viertan su contenido en la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, el neurotransmisor puede difundir para interactuar con los receptores, sea recapturado o bien ser destruido por la enzima. La acetilcolina que logra unirse a los receptores de la membrana permite la entrada de sodio y la salida de potasio, haciendo que el potencial de membrana se desplace a valores suficientemente positivos como para ocasionar la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. De esta manera, más sodio puede entrar y despolarizar a la célula muscular hasta alcanzar su umbral para producir un potencial de acción. La sinapsis mioneural es muy importante en nuestro cuerpo, ya que permite la contracción y por lo tanto la regulación del movimiento. Es muy importante conocer sus elementos y su funcionamiento básico para comprender cuál es la base del movimiento, que en este caso de tratarse del músculo esquelético es movimiento voluntario. En caso de que sea músculo liso, es movimiento involuntario. Ambos son de gran importancia para el cuerpo.